El viento rugió con un tono imposible cuando el cielo se abrió como una herida, y un resplandor helado cayó sobre la aldea, mientras Eirik sintió un latido ajeno estremecerle el pecho. Astrid lo observó desde la distancia, temiendo que aquel brillo significara el despertar de algo que jamás debió ser visto. Las runas ardieron sobre la nieve como si recordaran su nombre antes de que él mismo pudiera pronunciarlo. Y un crujido profundo sacudió la tierra mientras un presagio oscuro rasgaba el silencio. Eirik alzó la mano temblorosa, viendo un símbolo que nadie podía portar sin provocar la ira de los cielos, y supo que ya no era un simple mortal atrapado en la rutina del invierno. Los cuervos giraron sobre él con un grito que helaba los huesos, como si anunciaran su existencia al mismísimo Odín. Un miedo extraño lo envolvió al sentir que su destino no pertenecía al mundo humano. ¿Puede alguien escapar del destino tejido por las nornas? La tormenta se extinguió con una brusquedad imposible, dejando un silencio tan pesado que parecía tragarse el aire. Eirik avanzó tambaleando mientras el brillo del símbolo se desvanecía, aunque un eco persistente vibraba en su interior como si algo antiguo aún lo llamara desde la grieta del cielo. Astrid se acercó con pasos medidos, observando cada gesto suyo con una mezcla de preocupación y reconocimiento, como si hubiera esperado este momento durante demasiado tiempo. Ella quiso hablar, pero el miedo a pronunciar verdades prohibidas le cerró la garganta. Eirik solo pudo murmurar que sentía un murmullo en su sangre, una voz tenue que no pertenecía a ningún mundo conocido. Astrid lo tomó del hombro y lo instó a moverse, advirtiendo que los cuervos no venían solos. El silencio seguía vibrando, como si algo invisible se hubiera quedado allí, vigilando. El camino hacia el borde del bosque parecía más estrecho de lo habitual, como si la naturaleza misma buscara cerrar el paso para ocultar lo ocurrido. Eirik intentó preguntar a Astrid qué significaba el símbolo, pero ella solo respondió que había historias que ningún dios quería que los mortales recordaran. Su voz tembló apenas, aunque trató de disimular. Eirik sintió de nuevo aquella vibración interna, un pulso extraño que lo guiaba hacia la espesura, mientras el aire adquiría un olor metálico, cargado de presagios. El sonido de alas agitó la distancia, y ambos se detuvieron, comprendiendo que la calma era solo un engaño. Astrid apretó la empuñadura de su hacha y empujó a Eirik para que se mantuviera detrás. Aunque no sabía lo que enfrentaban, sintieron que no debían mirar atrás. El bosque los recibió con un susurro que parecía provenir de todas partes, como una voz antigua que reconocía el poder que Eirik aún no entendía. Las sombras se movían entre los troncos sin formar figuras claras, pero suficientes para mantener a Astrid alerta. Eirik sentía que cada paso lo hundía en un destino que jamás pidió, y sin embargo algo en su interior le exigía avanzar. Una corriente fría se deslizó entre los árboles, estremeciéndolo, como si una presencia invisible quisiera tocar su alma. Astrid murmuró que no debían detenerse, pues había seres que despertaban cuando la magia se quebraba en el cielo. Eirik tragó el miedo al escuchar un crujido detrás de ellos, consciente de que no estaban solos y de que algo los seguía desde que la tormenta se abrió. Al llegar a un claro estrecho, Astrid hizo una señal para que Eirik se detuviera. El aire allí parecía más pesado, como si el bosque guardara un secreto. Eirik sintió un tirón en el pecho, un llamado que no era dolor pero tampoco consuelo, algo que lo atraía hacia una piedra cubierta de musgo en el centro del claro. Astrid lo tomó del brazo para impedir que avanzara, pero él afirmó que escuchaba un murmullo profundo bajo la tierra, un pulso que coincidía con el de la marca en su piel. El silencio se rompió con un gruñido lejano, grave y antiguo, que hizo vibrar la nieve del suelo. Astrid lo empujó hacia atrás, y en su mirada Eirik vio confirmación. Aquel sonido no era humano ni animal común.
sino algo que llevaba siglos esperando. Eirik corrió detrás de Astrid, mientras las sombras del bosque parecían plegarse para dejarlos pasar, como si reconocieran en él algo que no podían desafiar. El frío aumentó con cada paso, un frío distinto, cargado de magia, que helaba desde dentro y hacía que su corazón latiera con un ritmo ajeno. Astrid lo miraba de reojo, como buscando señales de un cambio que ella temía, pero sabía inevitable. Un gruñido distante volvió a retumbar entre los árboles, y Eirik sintió que la tierra vibraba bajo sus pies, respondiendo a un llamado que no comprendía. De pronto, un destello azul iluminó la espesura, obligándolos a detenerse. Astrid levantó su hacha, murmurando que ese resplandor no pertenecía a ningún ser vivo conocido. Eirik dio un paso hacia adelante, sintiendo que la luz lo reclamaba, como si quisiera revelarle un secreto enterrado antes del tiempo. Caminaron hacia el resplandor hasta que alcanzaron un claro donde la nieve parecía flotar sin caer, suspendida por una fuerza invisible. Eirik sintió un tirón en el pecho, la misma llamada que lo había atraído antes, pero ahora más intensa, como un grito silencioso. Astrid colocó una mano en su hombro, advirtiéndole que no cruzara el umbral de luz sin entender lo que los esperaba. El aire vibraba con un murmullo distante, como voces que intentaban encontrar forma. Eirik avanzó, sin poder evitarlo, y la luz respondió envolviéndolo en un resplandor helado que lo hizo cerrar los ojos. Astrid lo siguió, temiendo perderlo entre aquella magia que no respondía a ningún dios conocido. Cuando Eirik abrió los ojos, vio símbolos danzando sobre la nieve, fragmentos de runas prohibidas que parecían surgir desde lo profundo de la tierra. El suelo se quebró con un sonido profundo, y una corriente helada escapó desde las grietas, golpeando a Eirik como una ola viva. Él cayó de rodillas mientras el símbolo en su mano ardía con un resplandor implacable. Astrid corrió hacia él, sus pasos hundiéndose en la nieve, mientras un aura oscura surgía detrás de las runas. Una silueta enorme, apenas delineada, se movió entre la luz, y el aire se llenó de un olor metálico y antiguo. Eirik sintió una presencia que lo observaba desde la sombra, una presencia que no buscaba dañarlo, sino reconocerlo. Astrid levantó su arma, jurando protegerlo aunque no entendiera aquello. Entonces, un par de ojos rojos destelló en la penumbra, y la figura se acercó con una calma aterradora, como si su llegada hubiera sido escrita desde el inicio de todo. La criatura avanzó sin ruido, cada paso hundiendo la nieve sin dejar huellas, como si no perteneciera por completo al mundo físico. Eirik sintió que algo familiar lo envolvía, un eco que resonaba en su pecho con un ritmo que no era suyo, pero tampoco ajeno. Astrid se colocó frente a él, aunque sabía que aquella presencia no temía a las armas. El silencio se volvió insoportable, hasta que la criatura inclinó su enorme cabeza hacia Eirik, como si lo reconocía. Él levantó lentamente la mano marcada, y la luz del símbolo pareció calmar a la sombra. Astrid lo tomó del brazo, rogándole que se apartara, pero Eirik murmuró que no sentía peligro, que la criatura parecía llamarlo por su verdadero nombre, uno que aún no recordaba. La sombra retrocedió apenas, como invitándolos a seguirla hacia lo profundo del bosque, donde la luz azul parecía hacerse más intensa. Astrid negó con la cabeza, convencida de que nada bueno aguardaba en esa dirección. Pero Eirik sintió que debía descubrir la verdad detrás de aquella conexión imposible. La criatura volvió a mirar atrás,
sus ojos brillando con una paciencia antigua. Y un retumbo surgió desde la tierra como respuesta. Eirik dio un paso adelante antes de pensarlo, y Astrid lo sujetó con fuerza, advirtiéndole que ese camino no tenía retorno. Él respondió que tampoco lo tenía, lo que había despertado en su interior. Un viento repentino apagó la luz del claro, sumiendo todo en sombras más densas. Astrid comprendió que, para protegerlo, debía seguirlo incluso allí donde los dioses temían mirar. El sendero se volvió más oscuro mientras seguían a la criatura, y cada árbol parecía inclinarse para observarlos pasar, como si reconociera en Eirik un vestigio olvidado. El aire se volvió pesado, cargado con un silencio tan profundo que hacía que cada paso crujiera como un trueno. Astrid caminaba cerca de él, intentando mantener la calma, pese a la sensación de que avanzaban hacia un lugar donde ningún mortal debía entrar. Eirik sentía una presión en el pecho, un pulso constante que lo guiaba como un faro, obligándolo a seguir adelante incluso cuando el miedo intentaba detener. La criatura se deslizaba entre las sombras sin dejar rastro, y Eirik intuía que aquel ser no era un simple guardián, sino una parte esencial de la verdad que buscaba. Un resplandor débil comenzó a filtrarse entre los troncos y supieron que estaban a punto de descubrir algo que había dormido durante siglos. El bosque se abrió de pronto en un valle oculto, donde la nieve brillaba con un tono sobrenatural y las piedras estaban cubiertas de runas quebradas por el tiempo. Eirik sintió que la vibración en su pecho se intensificaba, como si esa tierra reconociera su presencia. Astrid se detuvo, asombrada ante la magnitud del lugar, consciente de que ningún mortal había pisado ese santuario desde la era en que los dioses aún caminaban entre hombres. Eirik avanzó hacia un círculo de piedras que parecía respirar, emitiendo un susurro que solo él podía oír. La criatura se detuvo a unos metros, como si no pudiera entrar. Eirik comprendió que debía hacerlo solo, aunque el miedo le temblara en cada fibra del cuerpo. Astrid llamó su nombre, pero la tierra respondió antes que él, haciendo temblar el aire con un murmullo profundo que parecía nacer del mismo origen del mundo. Eirik se arrodilló frente a la piedra central, sintiendo que el aire se espesaba alrededor de él. La marca de su mano ardió con un brillo renovado, como si despertara algo latente en lo profundo del valle. Las runas de las piedras circundantes comenzaron a vibrar, desprendiendo fragmentos de luz que danzaban en espirales ascendentes. Astrid gritó su nombre, pero su voz parecía perderse en la distancia, distorsionada por la energía que se elevaba en torno a él. Eirik escuchó entonces un susurro, una voz tan antigua que no podía distinguir si era humana o divina, que le hablaba desde algún rincón escondido de su memoria. El suelo tembló con fuerza y un resplandor surgió desde el interior de la piedra, iluminando el valle con un brillo casi cegador. Eirik entendió que estaba viviendo un recuerdo del mundo antes de los dioses. El resplandor se transformó en una visión, un paisaje antiguo, vasto y desnudo, donde entidades colosales tejían runas en el cielo. Eirik observó horrorizado cómo una figura similar a la criatura que los guiaba se alzaba junto a ellas, no como un monstruo, sino como un protector. La escena cambió bruscamente, mostrando la llegada de los dioses, encabezados por Odín, quienes destruyeron aquel equilibrio ancestral para imponer su dominio. Eirik sintió un dolor profundo al comprender que su sangre provenía de un linaje condenado al silencio
por la voluntad del Padre de todos. Astrid lo llamó de nuevo, intentando sacarlo de la visión mientras la energía se intensificaba, rasgando el aire con un sonido que parecía el lamento de un mundo olvidado. Las runas explotaron en luz y el valle se cubrió de un brillo que casi los derribó a ambos. La visión se desvaneció, dejándolos sin aliento. Eirik cayó hacia atrás, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, mientras las últimas luces se extinguían. Astrid corrió a sostenerlo, temiendo que la energía hubiera consumido más de lo que su cuerpo podía soportar. Él murmuró que lo había visto todo, el origen del poder que dormía en su sangre, el papel de su linaje y el motivo por el que Odín temía su existencia. Astrid lo escuchó en silencio, comprendiendo que el camino ante ellos era mucho más oscuro de lo que imaginaban. La criatura se acercó lentamente, inclinando la cabeza como si quisiera consolar. Entonces, el valle retumbó con un trueno profundo y una nueva grieta se abrió en la piedra central. Algo había despertado, algo que no podía ser ignorado. El temblor del valle no se detuvo, como si algo dentro de la tierra luchara por liberarse tras siglos de silencio. Eirik se puso de pie con la ayuda de Astrid, sintiendo que la energía que antes lo desbordaba ahora se agolpaba dentro de él como un río contenido por una presa frágil. La criatura se mantuvo cerca, observándolo con una reverencia silenciosa que lo desconcertaba, como si esperara una orden que él aún no sabía dar. Astrid, con la mirada fija en la grieta de la runa central, murmuró que aquello no era obra de los dioses, sino de algo más antiguo. Eirik sintió una punzada de miedo cuando el viento cambió de dirección y trajo un susurro que no venía del bosque ni de las montañas, sino de un reino donde el tiempo fluía de forma distinta. Las sombras parecieron inclinarse hacia él, como invitándolo a avanzar. Era hora de enfrentar la verdad que las nornas habían ocultado. Mientras se acercaban a la grieta, un murmullo profundo envolvió el aire. Un murmullo que parecía pronunciar el nombre de Eirik desde múltiples direcciones. Él avanzó temblando, sintiendo cómo la tierra reconocía cada uno de sus pasos. Astrid intentó detenerlo, temiendo que la energía pudiera desgarrarlo, pero él aseguró que debía saber quién lo llamaba. La luz se intensificó y una corriente de viento helado emergió de la fisura, obligándolos a cubrirse el rostro. La criatura retrocedió ligeramente, inclinando la cabeza ante aquello que despertaba. Entonces, desde el interior del resplandor, una figura tomó forma, no un dios, no un monstruo, sino una sombra entretejida con runas antiguas. Eirik comprendió que la grieta no mostraba un lugar, sino un límite entre mundos. La figura habló sin mover labios ni poseer un rostro definido. Su voz surgía como un eco dentro del pensamiento de Eirik. Una voz que reconocía desde antes de recordar. Le reveló que la sangre que llevaba no era un accidente ni una bendición, sino el resultado de un pacto roto entre fuerzas olvidadas y el propio Odín. Astrid escuchaba con los dientes apretados, sabiendo que cada revelación quebraría aún más la inocencia del muchacho. Eirik sintió cómo las palabras abrían memorias dormidas, escenas fugaces de batallas previas a la existencia de los dioses. El valle se sacudió de nuevo como si reaccionara al peso de la verdad. La figura aseguró que había llegado el momento de elegir entre cumplir la profecía o romperla, pero advirtió que ninguna opción era indolora. Eirik bajó la mirada, sintiendo que su destino ya no le pertenecía. El eco de la figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio insoportable.
Eirik cayó de rodillas, sintiendo que la revelación había abierto un vacío dentro de él. Astrid lo rodeó con sus brazos, intentando sostenerlo mientras él respiraba con dificultad, tratando de procesar que Odín había alterado el curso de su sangre para manipular un destino que no deseaba. La criatura se acercó, presionando su enorme cabeza contra el hombro de Eirik, como si buscara reconfortarlo. El símbolo de su mano brilló débilmente, respondiendo al contacto. Astrid murmuró que debían marcharse antes de que la grieta se cerrara o antes de que aquello que despertaba cruzara al mundo. Eirik asintió, aunque sabía que abandonar ese lugar significaba marchar hacia un futuro que los dioses jamás permitirían sin lucha. Cuando finalmente se levantaron, la grieta comenzó a cerrarse, emitiendo un sonido grave como el lamento de un gigante moribundo. Eirik sintió un escalofrío recorrerle la espalda al comprender que aquello había sido solo la primera pieza del rompecabezas. Astrid lo instó a caminar, asegurando que debían encontrar un lugar seguro para pensar en lo que vendría. Pero antes de avanzar, una corriente de viento los rodeó con violencia, y una sombra distinta a la criatura se proyectó sobre el valle. Un cuervo descendió en picada, posándose en una roca con un graznido que hizo temblar el aire. Astrid palideció. Eirik también lo entendió. Odín ya sabía dónde estaban. El silencio se quebró con un trueno lejano, como si el cielo se dispusiera a abrirse de nuevo para reclamar al muchacho. Y ninguno de los tres sabía si podrían escapar. El viento se volvió más agudo mientras abandonaban el valle, como si el mundo intentara borrar cualquier rastro de lo que allí había despertado. Eirik caminaba con pasos inestables, sintiendo que cada músculo temblaba bajo el peso de lo aprendido. Astrid lo observaba de reojo, temiendo que su silencio escondiera un dolor más profundo del que estaba dispuesto a admitir. La criatura avanzaba junto a ellos, olfateando el aire con alerta creciente, como si presintiera un peligro cercano. Un trueno retumbó sobre el cielo, anunciando que Odín no dejaría pasar más tiempo para enfrentar. Eirik se detuvo un instante, sintiendo que la marca de su mano ardía de nuevo, recordándole que su destino ya no era solo suyo. Astrid lo animó a seguir, pues cada segundo que perdían acercaba la mirada del dios hacia ellos. Eirik respiró hondo, temiendo lo inevitable. Continuaron avanzando hasta que el sendero se volvió más estrecho, rodeado de paredes de roca que parecían cerrarse a su paso. Eirik sintió una presión en el pecho, un llamado que no provenía de la tierra ni del viento, sino del propio cielo que parecía observarlo. Sí, Astrid levantó una mano, deteniendo a ambos cuando un silencio absoluto cayó sobre la montaña. La criatura gruñó suavemente, sus ojos ardiendo con una intensidad inquietante. De pronto, una figura encapuchada apareció entre las rocas, moviéndose con la lentitud de alguien que no necesitaba apresurarse para imponer temor. Eirik supo al instante que no era un hombre común. Astrid dio un paso adelante, lista para luchar, aunque supiera que sus armas poco valían ante emisarios divinos. El desconocido pronunció el nombre de Eirik con una voz que resonó como acero contra hielo, obligándolos a enfrentar una nueva amenaza. El encapuchado se acercó lentamente, revelando runas hundidas en su piel, marcas que parecían moverse como serpientes vivas. Eirik dio un paso atrás, sintiendo cómo la energía dentro de él respondía a la presencia del intruso. Astrid apretó los dientes, comprendiendo que aquel ser no venía a negociar. El hombre afirmó que Odín había ordenado llevar al muchacho ante él, vivo o muerto, y que el tiempo del sigilo había terminado. Eirik sintió el miedo arañarle la garganta, pero también algo más, una chispa de rabia que no era suya,
pero que quemaba en su pecho como un fuego helado. La criatura dio un salto hacia adelante, interponiéndose entre ellos, y el encapuchado extendió una mano que estalló en un destello de energía oscura. Astrid gritó el nombre de Eirik mientras la montaña resonaba con un choque de fuerzas ancestrales. El choque sacudió la montaña, levantando una nube de nieve y polvo que los envolvió por completo. Eirik sintió cómo su cuerpo ardía con una fuerza que no comprendía, una fuerza que lo empujaba a intervenir. Astrid lo llamó, suplicando que se mantuviera atrás, pero algo dentro de él despertó con un impulso imposible de ignorar. El encapuchado lanzó otra oleada de energía, atravesando a la criatura y haciéndola retroceder con un aullido desgarrador. Eirik sintió el dolor como si fuera propio y, sin pensarlo, levantó la mano marcada. Un destello de luz azul surgió de su palma, un rayo puro que chocó contra la magia oscura del enemigo. El eco del impacto recorrió la montaña, provocando que la roca temblara como si fuera carne viva. Astrid lo miró aterrada, pero también con un reconocimiento silencioso. Eirik ya no podía esconder lo que era. El encapuchado cayó de rodillas, incapaz de sostener la fuerza que emanaba del muchacho. Con un último gruñido, desapareció en una ráfaga de sombras, dejando el aire cargado de un olor metálico. Eirik bajó el brazo temblando, sintiendo cómo la energía que lo había poseído se retiraba poco a poco, como un manto que vuelve a dormirse. Astrid corrió hacia él, tomando su rostro con ambas manos para asegurarse de que seguía consciente. La criatura, aún herida, se inclinó junto a ellos, mirándolo con una mezcla de dolor y orgullo silencioso. Eirik comprendió entonces que lo que llevaba dentro no podía seguir ocultándose. No si quería sobrevivir a la persecución del Padre de todos. El cielo retumbó nuevamente como una advertencia directa de Odín. Astrid declaró que debían moverse antes de que él descendiera personalmente. Eirik asintió, sabiendo que el verdadero enfrentamiento ya los estaba esperando. El avance por la montaña se volvió más arduo, como si cada paso los arrastrara hacia un destino inevitable. Eirik sentía el peso del poder que había desatado, una fuerza que se retorcía dentro de él buscando salir de nuevo. Astrid caminaba a su lado, cada músculo tenso, consciente de que los dioses no esperarían para actuar. La criatura avanzaba con dificultad, herida pero decidida a protegerlos, su respiración resonando como un tambor lejano. El aire se volvió más frío de pronto, y un silencio extraño envolvió los picos nevados. Eirik vio entonces sombras moviéndose sobre las nubes, figuras que no caminaban sino que flotaban como fantasmas. Astrid murmuró que la montaña estaba siendo sellada desde el cielo. Eirik sintió que su destino se estrechaba como un nudo que finalmente debía romperse. Sabía que aquello era la antesala del final. La montaña comenzó a resonar con un zumbido tan profundo que Eirik sintió cómo su pecho vibraba al mismo ritmo. Astrid se detuvo, mirando hacia arriba con el ceño fruncido, como si entendiera algo que él aún no. La criatura se tensó, gruñendo un aviso que heló la sangre de ambos. De pronto, un rayo de luz descendió desde el cielo, impactando la ladera con una fuerza que los lanzó al suelo. Eirik se incorporó con dificultad, viendo cómo el aire se hendía para revelar una figura envuelta en un resplandor dorado. No era Odín, pero tampoco un emisario menor. Era un guerrero cuya presencia pesaba tanto como el propio invierno. Astrid lo reconoció al instante y susurró su nombre con temor. Bringhar, mano derecha del Padre de todos. El guerrero avanzó con calma, pronunciando el destino de Eirik como si fuera una sentencia ya escrita. Bringhar clavó su mirada en Eirik con una mezcla de desprecio y cautela, como si observara a una bestia que aún no decidía si debían matar o encadenar. Astrid se interpuso, levantando el arma aunque sabía que era inútil.
El guerrero le ordenó apartarse, afirmando que su lealtad a un niño maldito sería su perdición. Eirik sintió que el aire se calentaba a su alrededor, una presión que intentaba someterlo, quebrarlo. Sin embargo, dentro de él algo respondió, un pulso que no pertenecía a los dioses, sino a un origen más profundo. La criatura dio un paso adelante, pero Bringar la apartó con un gesto que generó una onda de choque. Astrid gritó su nombre, pero Eirik no escuchó nada más. La marca de su mano ardió con una intensidad insoportable. Bringar sonrió con crueldad. Él también lo había sentido. La batalla era inevitable. El ataque ocurrió en un parpadeo. Bringar lanzó una lanza de luz que atravesó el aire como un relámpago. Eirik levantó su mano instintivamente, y un muro de hielo surgió desde la nada, deteniendo el impacto con un estruendo que sacudió toda la montaña. Astrid miró a Eirik sin comprender cómo había hecho algo tan descomunal, y él tampoco tenía respuesta. La criatura aprovechó el instante para abalanzarse sobre el guerrero, pero Bringar la agarró del cuello con una sola mano, estrellándola contra el suelo. Eirik sintió el dolor ajeno como si fuera propio, como si un vínculo invisible los uniera. Con un grito ahogado, liberó una oleada de energía que corrió por el suelo como un río helado, envolviendo al guerrero en fragmentos de hielo afilado. Bringar retrocedió apenas, sorprendido por la magnitud del poder. Por primera vez, sus ojos mostraron duda. El hielo comenzó a resquebrajarse alrededor de Bringar, quien emergió con una respiración pesada y una furia creciente. Eirik dio un paso atrás, sintiendo que su energía se agotaba. La fuerza que había liberado lo dejaba tan vacío como un pozo seco. Astrid corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que cayera. Bringar levantó su arma, decidido a terminar con el muchacho mientras aún estaba débil. Pero la criatura herida y tambaleante se interpuso una vez más, recibiendo el golpe en un sacrificio instintivo que estremeció a Eirik hasta el alma. Un rugido de dolor resonó por la montaña. Eirik gritó, sintiendo cómo algo dentro de él se quebraba y liberaba una nueva oleada de poder que no podía controlar. Bringar retrocedió, impresionado. Astrid sostuvo al muchacho mientras la luz azul ascendía en espirales alrededor de él, anunciando que la batalla había cambiado, y que Odín sentiría esa señal. Eirik despertó entre los brazos de Astrid mientras la montaña temblaba con una fuerza que no provenía de la tierra, sino del cielo mismo. El aire vibraba como si una presencia colosal descendiera lentamente, y el frío que siempre lo había acompañado comenzó a mezclarse con un calor abrasador que quemaba incluso a la distancia. Astrid lo ayudó a ponerse de pie, aunque su cuerpo se sentía más liviano y más pesado al mismo tiempo, como si algo dentro de él hubiera cambiado de forma permanente. La criatura, incapaz de mantenerse en pie, levantó la cabeza con esfuerzo, observando el horizonte donde un rayo dorado rasgaba las nubes. Eirik entendió. Odín venía por él. El sonido del viento se transformó en un murmullo profundo que parecía pronunciar su nombre una y otra vez. Astrid lo tomó del hombro, prometiendo que no lo abandonaría. Pero Eirik sabía que esta vez debía enfrentarlo. De Urso Alinora esta vez debía enfrentar. El cielo se abrió como un portón celestial, dejando caer un silencio que pesaba más que cualquier ruido. De la grieta descendió una figura imponente, Odín mismo, envuelto en sombras y luz dorada.
con su único ojo brillando como un sol moribundo. Astrid retrocedió un paso, sabiendo que ninguna arma podía enfrentarse a un dios. Eirik sintió que cada fibra de su cuerpo temblaba ante la presencia que había marcado la historia de todos los mundos. Odín lo observó con una mezcla de furia contenida y temor antiguo, como si aquello que veía frente a él fuera una amenaza que había intentado borrar demasiadas veces. La criatura intentó levantarse, pero Odín apenas levantó la mano para impedirlo. Entonces habló, no con voz, sino con un pensamiento que perforó la mente de Eirik. Este destino nunca debió existir. Y el mundo pareció encogerse. Odín avanzó lentamente, cada paso hundiendo la nieve, como si el mundo se inclinara ante él. Eirik sintió que la marca de su mano ardía como un hierro al rojo vivo, respondiendo al rechazo del dios. Astrid quiso interponerse, pero una fuerza invisible la lanzó hacia atrás sin que Odín siquiera la mirara. Eirik gritó su nombre, sintiendo una mezcla de miedo y rabia que lo hizo tambalear. El dios se inclinó ligeramente, estudiándolo como si buscara una grieta en su espíritu. Le reveló que su linaje había sido creado no para gobernar ni destruir, sino para reemplazar a los dioses cuando éstos fallaran. Un ciclo que él había roto por miedo a perder su trono. Eirik sintió cómo una verdad helada se apoderaba de él. Su existencia no era un accidente, sino un desafío directo a la tiranía divina. Y aunque temblaba, algo dentro de él empezó a despertar. El dios alzó su lanza y el cielo se estremeció, pero Eirik no retrocedió. Algo dentro de él rompió sus cadenas, liberando un torrente de energía que hizo que el aire explotara en fragmentos de hielo y luz. La marca de su mano arció un destello tan intenso que incluso Odín tuvo que cubrirse los ojos un instante. Eirik sintió que ya no estaba solo. Voces antiguas, ecos de un linaje olvidado, lo rodearon como un escudo hecho de memoria y propósito. Astrid logró ponerse de pie y gritó su nombre, pero él apenas la escuchaba, consumido por una fuerza que finalmente aceptaba. La criatura se arrastró hasta su lado, apoyando su sombra contra él como un aliado final. Odín rugió, furioso ante lo que veía, y lanzó un golpe directo al corazón de Eirik. El mundo contuvo la respiración. El impacto final resonó como un trueno dentro del alma del mundo. Eirik sintió que la lanza de Odín atravesaba la energía que lo rodeaba, pero no llegó a tocarlo. Un muro de luz surgió desde su interior, partiendo el ataque en dos. El dios retrocedió por primera vez, sorprendido, mientras la montaña temblaba bajo sus pies. Eirik, al borde del colapso, reunió la última chispa de fuerza que quedaba en su cuerpo y la liberó en un estallido que envolvió el cielo. Odín fue lanzado hacia atrás, su figura desvaneciéndose entre la tormenta mientras su grito se perdía en la altura. El silencio regresó lentamente. Astrid corrió hacia el muchacho, sosteniéndolo antes de que cayera desplomado. La criatura se recostó junto a ellos, exhausta, pero viva. Eirik abrió los ojos apenas, sintiendo que una nueva era se abría en su interior. No había destruido a los dioses. Había cambiado el mundo para siempre.